Pues tenemos Gostovia y Denica para allá. Está cargándome el juego ahora mismo. Está ahora mismo renderizando el mapa y tal. Habrá que esperar un poquito porque está con las cargas, ¿vale? Para que me vaya fino. Y una vez que nos vaya fino, le vamos a dar cañita, ¿vale? Porque yo creo que de rendimiento el juego lo mejoraron. Pero en el Valle nunca llegué a jugar con todo a tope. Estamos a unos 60 FPS. Sí, vamos perfecto. Y bueno, pues tenemos el mapa. Hemos aparecido por aquí, Sola de Gostovia, perdón. Que es donde vamos a tener que comerciar. Yo me voy a poner por esta llanura, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la primera parte más llana del valle, ¿vale? La zona más llana para los edificios que tengamos que hacer, seguramente por ahí. Y aparte nos pilla bastante céntrico para todo. Tenemos Gostovia a la derecha, a la izquierda de Nica, etc. O sea que yo creo que por aquí es una buena zona para ponernos en el valle. Aunque realmente la zona es esta de aquí, si no me equivoco, un poquito más acá. Una de las zonas más llanas, aunque hay otras por ahí que no están mal. También nos vendría bien tener una mina cerca. Entonces ahí sí me asusta un poquito ponerme aquí porque la mina nos va a pillar bastante lejos. Bueno, tenemos una aquí. Tampoco está relativamente cerca todo, ¿vale? Vamos a intentar ir hacia allá. Lo que vamos a coger entonces es el camino, en vez de hacia Gostovia, vamos a pillar el camino hacia Denica, ¿vale? Para que lo veáis. Quiero ir dando los pasitos a paso. En el juego he decidido poner cámara, decirme si es acertado, para ver, bueno, mis reacciones, etcétera. Y si os gusta el contenido sin con cámara. Habrá gente que le guste sin cámara, como ha estado siempre, así que dejadme en los comentarios y lo vamos viendo, ¿vale? Sin problema. Ponernos por aquí, tampoco una zona mala. El problema es que ahí arriba tenemos los osos y tampoco una zona muy llana para poner de todo, pero quiero un sitio donde haya madera porque voy a tener que trabajar mucho y no quiero tener que estar dándome pateos para ir a recoger la madera ahí para construir aquí, por ejemplo, y tal. Si podemos pillar una zona con madera. Esta no es mala por el tema de que las minas están muy cerquitas, ¿vale? Habrá que mirar tampoco que no nos vayamos a encontrar una zona con leones, con lobos, perdón. Leones no hay. ¿Qué dices? ¿Vale? Que no nos vayamos a encontrar con lobos, etcétera, ¿vale? Que no sea una zona de lobos, porque entonces tendríamos un problemita a la hora de vivir. Vale, Baránica, Fórnica, vale, sí, este es el camino que quiero bajar. Bueno, ya que voy bajando, vamos a aprovechar y recoger algún material que nos va a hacer falta. Debería haber quitado los tutoriales, pero bueno. Lo que sí lo voy a poner en tercera persona, creo que va a quedar más bonito. Nos va a tocar enfrentarnos a unos inviernos muy duros nosotros solos, ¿vale? Ya lo veréis. Nos va a tocar pues unos inviernitos bastante duros, que vamos a tener que pasarlo con antorcha al principio, porque hasta que consigamos dinero y demás. Pero no sé, ¿qué os parece la idea? Si no os gusta la idea, podemos ir después adaptándola un poquito a lo que más nos guste. También me gustaría que en los comentarios me dejarais ideas y cositas que queráis realizar, que queráis probar, que queráis que vayamos viendo sobre la marcha, ya que va a ser la serie definitiva, por decirlo de algún modo, ¿vale? Ya con una versión acabada, más o menos del juego. Sí, es verdad que vienen cositas nuevas, pero también se vienen nuevos Dynasties. Están a punto de acabar también el Sengoku, al cual tendremos que darle de nuevo una oportunidad una vez que esté. Aunque está en la 1.0, pero el juego no está acabado. Siempre lo ponen así para poderlo vender en consola y tal, pero todavía le falta todavía desarrollo a ese jueguito, ¿vale? Por eso no le estoy dando caña. Sí es verdad que le han metido muchas cosas nuevas que me gustan. Pero se nos vienen el Viking Dynasty y otros jueguitos por ahí. Y además están preguntando qué otras dinastías nos gustarían ver. Yo he votado por una dinastía romana, aunque de romanos tengo por ahí preparada otra cosita del amigo Lobico Games, que seguramente molaría bastante, ¿vale? Pero bueno. Veamos por aquí. A ver, a mí os digo una cosa. Yo sé que se buscan las zonas llanas porque queda más bonita, pero a mí construir una zona así de bosque, todo ermitaño y tal, me encanta, ¿eh? Es que es lo que más me... Es lo que más me llama. Y como ahora mismo vamos a ir tranquilitos, pues lo mismo. Mira, caza de conejos cerca. Desde aquí llegaríamos a Gostovia medio bien. Yo sé que la llanura es esta de aquí, pero a mí esto no me disgusta nada, toda esta zona. Es más, yo me quedaría por aquí, ¿eh? Creo que sí. Vamos a ver, sobre todo, porque tendremos que ahora empezar a construirnos, pues bueno, una chita. Nos tendremos que preparar nuestras primeras herramientas. Vamos a prepararnos el hacha, vamos a prepararnos el martillo. El hacha simplemente con piedra y palitos, como habéis visto que he ido recogiendo. Para los que sean más nuevos en el juego.
Vamos a recoger cuchillos. También vamos a comprobar qué es lo más rentable para vender en el juego y tal. Porque aquí vamos a tener que comerciar mucho. Teniendo en cuenta que nadie nos va a preparar el material, vamos a tener que tirar nosotros de preparar materiales, ¿vale? De preparar recursos, de ver qué se vende, qué se cultiva, qué compensa más y qué nos da tiempo a hacer de una temporada a otra. Como digo, tenemos 30 días, pero el juego, al partir del tercer día, podemos saltarnos la temporada completa. Así que no os preocuparos porque hayamos puesto 30 días. Vamos a limpiar esta zona y vamos a comenzar por aquí, cerca de un caminito. Y vamos a poner nuestra casa, ¿vale? O por lo menos la primera chabola, porque de aquí nosotros iremos ascendiendo. Igual que tal, ¿no? Nosotros empezaremos con una casita pequeña, pero a lo mejor en un futuro pues ampliamos para tener más. Y cuando haya descendencia, pues si nuestro hijo llega a los 18 años, lo tendremos que saltar. Si es verdad que a lo mejor al principio vamos a tardar en ver eso, pero todo lo que sea posible, ¿no? Dentro de lo malo. Mira, he visto un carro y lo voy a aprovechar, gente. Lo vamos a aprovechar. Esta va a ser mi primera comida. Lo siento, chicos. Sé que es algo cruel, pero va a ser nuestro primer almuerzo. Que no me quiero morir de hambre pronto. Vale. Hemos conseguido un poquito de carne de conejo. Y nos hemos encontrado aquí con un regalete. Un pequeño regalo, pan de centeno. Y mira, pues mira, no va a ser la primera comida el conejo. La primera comida va a ser un buen trozo de pan y vino. Como Marcelino. Me encanta el puentecito cerca de casa, me encanta esta zonita, la veo muy bonita, está muy llena de árboles. Los árboles son de bastante madera, por lo que creo que es una zona muy, pero que muy destacable, ¿vale? Sí es verdad que no está totalmente llana. Si queréis una zona más llana, estaría hacia allá, hacia aquella zona de aquí. Esta zona de aquí, más o menos, es bastante llana. Hay bastantes sitios llanos por estas zonas, ¿vale? Ya os digo, son bastante llanitas, toda esta zona de aquí también. Pero, a ver, tampoco es cuesta arriba ni nada de eso. Dejaremos lo más llano para los cultivos. Y lo podemos así como para que los cultivos estén cerca del río. Tenemos aquí un camino entre medio que nos puede estropear a la hora de construir y tal. ¿Esto es nuevo? Hostias, pues sí, mira. Ministro abandonado. Pues mira, tenemos ya la primera semilla de manzano. Que nos va a venir muy bien también para plantar. El alcohol que lo vamos a vender y nuestros primeros troncos que nos lo han dejado aquí. Mira, aquí había un hacha. Sobrecarga, sí, ya, me lo imaginaba. Pero bueno, como voy a empezar ahora a hacer los cimientos y demás, nos van a venir bien. Y lo que no sé si... Bueno, esto es un de estos madereros, un campamentillo maderero. Es que le metieron nuevos campamentos y eso me gusta. Aquí ya empieza a haber este tipo de madera que a mí no me gusta para el tema de construir, porque como que da menos madera, ¿vale? Así que si queréis para allá cada vez más llano. Yo ya os digo que me voy a especificar un poquito más hacia aquí. Hacia este lado. Después buscaremos a nuestra esposa, por decirlo de algún modo. Y trataremos de tener, pues, un poquito de descendencia para que nos ayude, como era en una... Y edad media, ¿no? Tenías hijos y esos hijos te ayudaban, pues, con las labores, ¿no? Ahora, pues, te ayudan con los quebreros de cabeza. Yo lo digo que tengo 3. Y es que te dice, no, es que desde pequeño tienen mucha guerra. No, de grandes son peores. De grandes son independientes, pero... te tienen con el corazón siempre encogido cuando no están con el coche fuera, están de por ahí y tal. Eso no. Eso no está pagado, gente. Cuando eres chavea y adolescente, dices, hostia, pues vale, mi padre pesado tal, pero ya cuando empiezas a hacerte más mayorcete y eso, aquí, se nos viene casa. Vamos a hacernos nuestro primer martillete. Empezamos a equipar herramientas, nos vamos aquí y ponemos, por ejemplo, en el 1 el hacha, ¿vale? Ya está puesto. En el 2 el martillo. Leche, que no le estoy dando al 2, le estoy dando al W, disculpad. Y en el 3, ahora mismo nada. Bueno, tenemos el cuchillo. Lo voy a poner por si me tengo que defender. ¿Vale? No creo que no haga falta. Vale, nos ponemos el martillo. Vamos a construir. Edificio. Lo primero necesito una casa donde yo vivir. Ah, vale, no puedo. Tengo que hablar con el castellano. Se me olvidaba. Pequeño detalle que se me olvidaba, gente.
tenemos por fuerza que presentarnos al castellano y, claro, pedirle poder vivir aquí. Si no, no nos va a dejar. Así que vamos allá, vendemos el alcohol y eso que hemos conseguido. Voy con la navajita por si se me pone tonto alguien. Por el camino. No creo que al principio del juego nos vaya a dar mucha lata. Creo que eso los desarrolladores lo tuvieron en cuenta. Vale. No sé si han quitado el error. Que te movías más rápido. Y pulsabas la flecha y la W. El truquito. Ahora después cuando estemos más sobrecargados lo probaremos. Oye, que aquel lado tampoco me disgusta. Nunca he construido aquel lado más allá de una zona que hay por aquí también muy bonita. Por donde están las minas de Varánica. Que me gusta también esta zona, sinceramente. Aquí entre Bránica y Varánica hay una pequeña mina y hay un llanito muy bonito para construir también, sinceramente. Entonces, lo que pasa es que hay muy poca madera. Por eso no me mola. Por el tema madera. Por eso me voy a instalar por aquí. Pero ahora mismo nos obligan aquí a venir a hablar con el castellano. Así que vamos a ir a hablar con el castellano y vamos a ver qué nos dice. Venga, hago un cortecito aquí y nos vemos allí con el castellano. Bueno, pues ya estamos llegando aquí a leche, se me ha olvidado el nombre. Agostovia, perdón. Se me ha olvidado el nombre. Y acabamos de llegar aquí a Agostovia y tenemos que hablar con el castellano para que nos dé permiso a vivir aquí. El castellano conocía a nuestro tío y nos va a dejar instalarnos, ¿vale? Si queréis hacer la historia, ya os digo, echarle un vistacito. De todas maneras, tened cuidado si veis la serie de la historia, porque os puede destripar, digamos, la historia. Aunque no sé si han cambiado cositas desde que yo lo jugué. Pero esos ojos, no pensé que los volvería a ver. Uno azul como el cielo y el otro negro. Claro, es que se supone que tenemos heterocromía, ¿vale? Como nuestro tío, o sea, un ojo de cada color. Bien, parece haber visto un fantasma. Dice, es gracioso. Mi abuelo solía describirlo, mi abuela solía describirlo igual. Así que no eres un fantasma. Bien. Por un segundo pensé que lo había perdido. Pero tus ojos te pareces a él. Lo siento, debe haberme confundido. Soy nuevo por estos lares. En realidad acabo de llegar al valle. Mi nombre es Rasimir. Eres hijo de Wanda, ¿no? El sobrino de Jordan. ¿Qué? ¿Conocías a mi madre? Realmente no. Yo la conocía. En realidad nunca nos conocimos. Bueno, la traducción aquí sigue estando mal. Nunca nos quería mantener a sus familias separadas. Creo que no te entiendo. Tú espera, ¿qué quieres decir con la conocía? Ella está bien. Espero que lo esté ahora, donde quiera que esté. Perdí a mis padres en la guerra. Maldita sea este mundo. Supongo que puede ser tan cruel como hermoso. Lo siento, mi niño. Nadie debería perder a sus seres queridos en la edad tan temprana. Este ya han muerto para que yo pueda vivir. Y planeo hacer lo mejor que pueda en esta vida para honrar su sacrificio. Le voy a decir que no quiero hablar de ello, ¿vale? Por supuesto, hijo mío, por supuesto, me disculpo. Has mencionado a mi tío Jordan. En realidad vine aquí buscándolo. Ahora sí me debería ser portador de mala noticia. Tu tío Jordan no está entre nosotros. Falleció hace 3 años. Lo siento mucho. Entiendo cómo debes sentir. Era un querido amigo mío, ¿o no? Así que eso es todo. Soy el único que queda. No digas eso, mírate, este valle está lleno de gente, de buen corazón. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Me voy a saltar la introducción, ¿vale? Así de fácil. ¿Puedo tomar una tierra de forma gratuita? Dice, bueno, tendrías que pagar impuestos al rey gradualmente, pero aparte de eso eres libre de hacer lo que quieras. Siempre y cuando no infrinja la ley, por supuesto. O al menos si no te pillan haciéndolo, lógicamente. Suena increíble. El valle también me parece precioso. Creo que me quedaré aquí y veré que me depara el destino. Me alegro de oírlo. Puedo encontrar recursos por toda la tierra. Escucha. Venga, te escucho. Parece un buen plan. Vale, él nos va a mandar misiones, ¿vale? Nos va a dar el nuevo comienzo, talar árboles y tal. Pero nosotros ya las misiones desde aquí en adelante vamos a pasar un poquito. Otra cosita que sí quiero tener cerca de donde yo viva será agua, ¿vale? Estoy mirando, solo hay una mujer. La merderica esta, pero es una merderica de... Bueno, tampoco necesito que tenga buenos stats, ¿eh? En principio. Bueno, vamos a pasear hasta donde os he dicho. Y a ver qué nos presenta esta nueva aventura, ¿vale? Allí enfrente, cerca de... tal, no me disgustaría vivir tampoco, ¿eh? Hay una zona bonita. No sé, pero hay una zona de lobos por ahí que nos puede meter la pata.
Así que bueno, voy a ir hasta el punto y nos vemos ahora mismo. Y mientras llegamos aprovecharemos para enseñaros Goblin Town, un título en el que nos vamos a subir al volante de un camión de hamburguesas, sí, lo habéis escuchado bien, de hamburguesas, que ya quisiera yo tener para moverme de un punto a otro aquí en el juego, y en el que vamos a tener que, como conductor del más audaz del pueblo, enfrentarnos a curvas cerradas, explosiones inesperadas y saltos que nos van a poner a prueba en todo momento. ¿Tiene lo necesario que hay que tener para entregar esas hamburguesas a tiempo y convertirte en una leyenda? Pues no lo sé, pero yo desde luego estoy deseando probarlo y ponerme a prueba. Os dejo el enlace en la descripción para que lo añadáis a deseado, y espero traerlo muy pronto al canal. A la zona que yo quería, donde está el carrito donde está el puente para cruzar, algo lejos de Gostovia para hacer los comercios quizás en un principio, porque tendremos que estar yendo y viniendo a comerciar. Lo que me queda todavía en mis dudas es si ponerme a este lado o al otro del río, ¿vale? Porque me gusta que aquella zona también. ¿Para qué nos vamos a engañar? Aquí tenemos una zona bastante bonita cerca del agua. No me quiero poner muy lejos porque tendremos que venir a beber y a lavarnos, etcétera. Porque ahora mismo no tenemos pozo todavía donde poder recolectar el agua y tal. Así que tendremos que venir, recolectar agua, tendremos que venir a beber, tendremos que preparar comida. Voy a ir preparándome ya también una hoguerita para estar preparado para lo que se nos viene. Que se nos viene la noche, así que voy a ir preparando cositas porque si no me va a pillar el toro. Lo primero, una hoguerita donde podríamos pasar la noche en caso de no tener cama, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ahí donde podríamos fabricar pues algo de carne. ¿Se puede salar carne en una hoguera? ¿Desde cuándo? Vamos a hacer un par de ellos de carne. Tenemos, voy a hacer un poquito de carne. Me voy a preparar para pasar la noche. Lo pasaremos seguramente aquí en un campamento improvisado o algo, pero voy a intentar ir empezando. Por lo menos voy a empezar a hacer mi camastro. ¿Pierde? Es que como me cambian de un juego a otro los de estos, he consumido carne. Vale, ya está. Voy a empezar ya a hacer la chabolilla, que no sé si hacerla aquí más cerquita del agua. Sí, creo que la vamos a empezar por aquí, ¿vale? Ya tenemos el permiso para empezar a construir nuestra cabañita de madera de la... Uy, ahora lo especifica de diferente. Especifica un poco diferente. Es que esto necesita tabla y todavía no vamos a tener para tabla. No me voy a complicar la vida y voy a hacer una cabañita. Es cositas que han cambiado desde la última vez que yo lo jugué. Y la verdad, eso me gusta. Me gusta ver que el juego sigue teniendo cambios a día de hoy. ¿Vale? Porque aunque parezca mentira, hay muchos juegos que se dedican a meter... Aquí hay un truquito, por si lo queréis saber. Ah, no, lo han quitado también. Ah, no, eso era... perdón, eso está en Sengoku Dynasty. Digo, agachado, todo era más rápido, ¿vale? Pero no. Vale, y ahora pues nos toca una de las cosas más duras que tiene este jueguito. A cortar árboles, chavales. Y cuidado que no os caiga encima. Cuidadito con que no os caiga encima. Que desde que metieron el daño en caída, eso es un problemita, ¿vale? A ver, ¿dónde quito? Tengo que quitar los tutoriales, ¿eh? Los tengo que quitar luego. Me gusta que el juego por lo menos tiene tutoriales decentes. Y tal, ¿vale? Bien, eso por ahí. Esto por aquí. ¿Dan dos más? Vale. Voy a quitar este arbolito. Ahora me haré también una pala para sacar los tocones. Porque sin pala no puedo sacar los tocones y sería un problema. ¿Vale? Sí, necesito dormir ya mismo, ya lo sé, no te preocupes. Cuando llegue la noche yo estaré durmiendo. Lo bueno de estos árboles es que dan 4. Y es una maravilla, ¿vale? Vale, creo que lo voy a dejar todo de palo, aunque se puede editar. Lo voy a dejar todo de palitos y troncos. Porque si no va a ser muy tedioso, chicos. ¿Vale? Ahora mismo para empezar, lo que quiero es un sitio donde poder descansar por las noches. Donde traer a nuestra pareja, etcétera. Aparte que quiero llevarlo medio realista, como le hemos puesto tiempo suficiente. Lo quiero llevar medianamente realista.
En el sentido, hostia, aparte, hablando de eso, me tengo que hacer otro martillo. Se desgastan algo más lento los martillos ahora que antiguamente, creo también, ¿eh? Hay que decirlo. Vale, voy a necesitar más palitos y más ramas, más troncos. Vale. Y otra cosa, no sé a qué distancia tengo. Vale, no hay más. Tengo que mirar a qué distancia tengo la paja de aquí, ¿vale? Lo que serían la... Pues los cacharritos estos. Ahora mismo no me sale el nombre. Los de estos de río, que es donde saca la paja. Ahora no me acuerdo el nombre, se me ha ido. Se me ha ido la mente. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno. Vamos a ver qué tal. También, no sé, el problema es que aquí no se puede jugar multijugador en este mapa, ¿vale? Porque me gustaría continuar cositas ahí que tengo hecho con Shazar, ¿vale? Y que pronto quiero traer. Y bueno, pues hay más cositas que se vienen, pero ya sabéis que soy humano, no puedo estar a todo. Y aparte ahora pues tengo también otro empleo, que ya lo he contado varias veces en los directos, entonces pues ahora tengo el tiempo un poquito más justito. Pero descuidar que todo va a tener su espacio, va a tener su lugar y va a tener su tiempo. Si es verdad que a lo mejor no va a poder ser diario, pero os aseguro que tendremos mínimo lo que sería un capítulo diario, ¿vale? También desde aquí quiero agradecer a todos los miembros del canal y mecenas de Patreon para los que seguramente los vídeos lleguen un poquito antes, lo puedan ver anticipados y si se graban anticipados con días de antelación, por ejemplo, ellos lo podrán ver antes de su estreno, ¿vale? El que no se pueda permitir ser miembro o mecenas, no os preocupéis que vais a poder ver todos los capítulos, simplemente tendréis que esperar a que se emitan. Y si sois pues, más impacientes, pues a partir de 1 € os podéis hacer miembros del canal. Ayudáis muchísimo. O mecenas de Patreon a partir de 3 euros, que es uno de los apoyos más que más apoyan al creador, ¿vale? Es lo que más nos apoya después de una donación. Es lo que más apoya a un donador, a un creador, ¿vale? Que sería vuestro apoyo como mecenas. Y bueno, pues este mes vamos a tener otro sorteito especial para los mecenas, que lo voy a anunciar ya mismito. Además de, bueno, pues de las exclusividades de las que ellos van a disfrutar. ¿Qué ha pasado? Baja, ¿no? ¿Qué le ha pasado al juego? Vale, no asustaros. Al juego no le ha pasado nada, sino que cuando se sale el ratón del monitor, como está en exclusivo, pues se me va al otro, como que se minimiza, se queda pillado, ¿vale? Hemos llegado al pozo, tenemos la tecnología de pozo, genial, vamos a podernos hacer el pozo ya mismo. Yo voy a quitar estos tocones porque están al lado de casa y aquí quiero construir otras cositas, ¿vale? Aquí pondremos otro tipo de edificio, otro adornito y demás, ahora que tenemos mucho adorno en el juego. Eso nos va a ayudar a poder generar ahí algo curiosete. Venga, dale con más brío, hombre. Grasimir. Dale con brío, dale con brío. Una cosita que le echo en falta y espero que en un futuro no muy lejano lo acaben añadiendo, para mi parecer, sería poder disfrutar de... Espera que le doy esto, vale. De cambiarle los nombres a los personajes, ¿vale? Tanto a tu personaje como al personaje que elijas para acompañarte en el juego, como para tu hijo cuando los tienes. Todo eso se agradecería mucho. Chicos, para no pasar la noche, me voy a duchar y voy a pasar la noche en la fogata, ¿vale? Para no jugar de noche, que no se ve ya nada. Volver a beber, me voy a dar un bañito aquí en el río. El día que se nade en los Dynasty será eso todo un logro. Yo espero que para la dinastía de vikingos se pueda nadar, porque si vas a ir en barco y no puedes nadar, tenemos un problema, ¿eh? Vamos a dormir aquí, es lo que podemos hacer ahora mismo. Por eso he dicho que quiero poner los 30 días por si algo nos lleva mucho tiempo, no nos cambie de temporada al invierno corriendo, ¿vale? Porque si no, no nos daría tiempo a nada, sobre todo porque vamos a estar solos. Al estar solos, solo vamos a tener la pareja y a lo mejor los niños, pero de aquí a que tengamos los niños, pues nos queda todavía, ¿eh? Nos tiene que llover un poco. Aparte ya no es tener los peques,
como tal, sino que además de tener los peques, tienen que crecer, se tienen que hacer adolescentes y después adultos. Adolescentes para aprender y o ayudar, y adultos ya para que trabajen por su cuenta. ¿Y este conejo lo he matado yo sin querer? ¿O lo ha matado algún animalejo? Este lo ha matado un zorro seguro, pero lo aprovecho yo. Gracias, zorrillo, por dejarme comida. Te va a venir de lujo, amigo. Venga, vamos a cortar este tronco. Para los que me habéis dicho, Yuyu, deberías hacer series sobre otros juegos. No preocuparos. Tengo por ahí ideitas pensadas. Y se van a venir muchas cosas nuevas. Vienen jueguitos que le tengo muchas ganas. Uno de ellos, que creo que es el siguiente, no sé si os apetece. Tengo varios porque tengo ahí Will Mender también, que me lo han dejado. Que ya veréis, está el jueguito muy bonito. Pero he pensado traernos el Suma Expeditionis, que le he visto muchas cositas nuevas. El juego está mejorando mucho, le han mejorado la IA. Conozco al amigo Lobico y creo que el juego va a llegar muy lejos. Es un jueguito que me gustaría traer por aquí y tenerlo a modo serie. Pero ya os contaré porque se vienen muchas cosas. Y una cosa que sí quería contaros, y esto sobre todo va en especial para todo el que le pille cerquita a Málaga, el que no le pille cerca también se puede venir, que ya hay por ahí opciones muy económicas para venir a visitarnos, ¿vale? Y es que el 5 y el 6 de abril va a celebrarse el Indie Game Show aquí en Málaga. Es un evento de videojuegos indie donde van a venir creadores de todos los desarrolladores de todo tipo, de lo que sería el universo indie de toda España, ¿vale? Y bueno, pues va a tener entrada gratuita, será en Fuengirola, del 5 al 6 de abril, yo estaré por allí. Os pondré el enlace en las descripciones y lo iré comentando más días. Nosotros vamos a hacer allí un programita donde vamos a entrevistar a desarrolladores de andaluces, ¿vale? Y bueno, espero veros por allí. Si sois de Málaga, espero que paséis por allí, me saludéis. Y si me lo dejéis por ahí en los comentarios, oye, Yuyu, pasaremos a verte, vamos a poder llegarnos. Es totalmente evento gratuito, podéis llegar, podéis ver, podéis probar los juegos, vais a poder probar juegos, vais a participar en sorteitos solamente por probar juegos y votarlos, a cuál os ha gustado más, ¿vale? Así que ya os digo que desde ahora os llamo, hago la llamada a que todo el que se pueda pasar, ya sea de dentro o de fuera, que lo haga porque no va a tener desperdicio, chicos. Me haría falta sortar el tronco que llevo. Para ello vamos a construir un pozo. El pozo no me termina de gustar porque es demasiado grande. Para lo que yo necesito, sinceramente. ¿Vale? Pero servicios, no. El pozo estaba, a ver si me acuerdo. Y animales no, agricultura, supervivencia, no. Extracción, sí. El pozo, si fuera un poquito más pequeño para que de cerca de la casa quedara mejor, estaría estupendo, pero bueno. Qué bueno sería que le pusieran también como una línea para tú saber. Lo que pasa es que le quitaría a lo mejor un poco de realismo también, ¿no? Te ponen esas líneas para saber tú cómo enlazar. Voy a dejar aquí todos los troncos. Vale. Algunos troncos los vamos a tener que usar para hacernos un nuevo martillo, ¿vale? Nuevo nivel de supervivencia. Nos va a venir de lujo. Nos lo vamos a instalar de hecho. Nos lo vamos a aplicar de hecho, ¿vale? Porque tenemos supervivencia, un árbol de habilidades. A ver, no, esto no. ¿Este cuál era? 5% más de resistencia obtenida de la actividad de supervivencia. De experiencia, perdón. Tenemos más resistencia al frío. Eso nos va a venir muy bien, sobre todo para el invierno. Pero creo que en principio vamos a subir para que nos dé más experiencia y así conseguimos más rápido para lo próximo. Vale, ya no hay troncos. Ahora solo me falta traer mucha paja para terminar eso. Había paja creo que cerca de allí, de Gostovia, pero por allí también. ¿Veis allí enfrente? Allí un montón. Así que si hay allí enfrente, como podemos pasar rapidito por aquí por el puentecito. Lo guay es que tú puedes... creo que por aquí también hay, sí. Por este lado. No tengo ni que cruzar. Quería yo recordar. Hacía tiempo que no venía yo por el valle. Hacía tiempo. Le echaba de menos. Mirar, aquella zona también es bastante llana. Hay variaciones llanas bastante chulas aquí en el valle, ¿eh?
Hay que revisar bien cuál se adapta más a vosotros. Porque hay sitios muy bonitos. Yo antes daría una vuelta por el valle y tal. Nosotros visitaremos todas las partes del valle. Luego habrá capítulo que sea de visitas, ¿vale? Aquí están los juncos, que no me acordaba antes de la palabra. Y bueno, chicos, os espero en el Indie Game Show. Estaremos por ahí. De todas maneras, el que no pueda venir y no sea de Málaga, o no sea de Andalucía, o no le pille cerca, o no pueda acercarse, por lo que sea. Ya os digo, os podéis acercar porque sería genial. Os espero por allí. Podéis, digamos, verlo. Lo vais a poder ver en los canales, tanto en mi canal de Twitch como en el canal de aquí de YouTube. ¿Vale? Estáis invitadísimos a pasaros, a verlo. Espero que así sea. El que no pueda pasarse en presencial tal. Pero yo os recomiendo presencial porque va a haber muchas sorpresitas, va a haber regalitos, va a haber de todo. Y sería ideal, gente. Ideal, ideal, ¿vale? Yo voy a aprovecharlo para probar todos los juegos indie que lleguen. Pero todos, no quiero perderme ninguno. Y estaros atentos porque se vienen muchas más cosas. Tener en cuenta que en Málaga se están moviendo muchas cosas. Viene la Guarda Indie también. Espero poder participar en alguna cosita por allí. Nos permitan ir a visitarla por lo menos. Y si no, pues ya la visitaremos como sea. Se nos viene la Comic Con de San Diego, que la han instalado aquí en Málaga. Y por lo que me dicen, viene pero muy fuerte, muy tocha, ¿eh? Os lo digo. Tengo contactito por ahí. Me han dicho que viene muy tocha. Y a mí me veréis por allí prácticamente los 3 días. Así que estaros atentitos. A ver, siempre que pueda pillar la entrada, lógicamente. Pero bueno, ahí ya hay movimientos para conseguirla. Desde el momento no se pueden comprar. No sé, todavía no puedo comprarla ni nada. Pero espero poderla traer lo antes posible. Bueno, ni tan mal, ¿no? Aquí tenemos ya la casita. No me acuerdo aquí ya ni cómo se sacaba... Vale, tenemos nuestra casa. Ya podemos empezar a almacenar algunas cosas para que no nos pese. Escarabajo. Ah, esto se usaba para crear decolorantes, ¿cierto? Vale. Eso para decolorantes. Voy a guardar algo de carne. La salada dura mucho. La carne cruda ya podemos preparar aquí comida. Voy a dejar el agua en miel, que no la vendí la otra vez para... Bueno, pues para que no me pese. El dinero no quiero perderlo. Me voy a llevar... Como es uno solo, me lo voy a llevar para comer cuando vayamos fuera. Las pieles todavía no las utilizo. Las vamos a dejar por aquí. Bueno, no sé si dejar el pan y quedarme yo con los rollitos de canela. Voy a dejar aquí los dos... No, los 2 arbolitos los voy a empezar a sembrar ya. 2 manzanitos. Vamos a sembrarlo aquí cerca de casa. Que nos va a venir muy bien. El vino de pera sí lo voy a guardar. Y las plumas, bueno, ahora sí nos tenemos que hacer algo de cacería bien. Poner una trampa para conejos, lanzar madera. Bueno, voy a terminar cositas. Lanza de madera, sí, eso me lo tengo que hacer. Voy a ir poniendo las bajas del tejado del pozo. Pim, piri, 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 pim. Vale, me faltan un par de troncos. Mira, esos troncos los voy a sacar de aquí de tocones. No sé si alguien ha jugado al juego a este modo y ha probado la experiencia de no tener a nadie, de tener solo a esas personas, pero bueno, no sé, me parece un desafío bastante curioso y me parecía una idea bastante buena. No sé vosotros qué opináis, pero me parece un desafío muy bueno. Vale, agricultura, huertas, es para los árboles. Comida, no te preocupes que tengo comida. ¿Dónde me voy a poner los manzanitos que queden guay y coherentes con la vivienda? Porque por detrás no se verían en la vivienda y por delante tiene que quedar bien porque si no...
Va a ser un poco extraño. ¡Ah, mierda! No he caído en hacer esto antes de empezar. Mi casa ya va a estar descuadrada de por vida, ¿vale? Para el manzano no va a importar, entre comillas, pero mi casa va a estar descuadrada ya de por vida. Porque el diseño del suelo en el juego es así, ¿vale? Ah, qué fallo, Yuyu. No importa porque después podemos hacer otra casa, ¿vale? Entonces el manzano lo voy a poner por otro lado donde vayamos a aplicar la casa luego, ¿no? Lo ponemos ahí y después cambiamos por una casa más grande. Pero voy a poner un poquito más para acá el tema del manzano. Todo es por tener comida cuando llegue el momento, ¿vale? Va a quedar un poco raro con respecto a la carretera, también te digo, ¿eh? Después la vivienda. Me voy a poner la vivienda aquí, cerca del mar. Entonces, en un sitio donde coincida con el alineamiento del camino, ¿vale? Pues lo pondríamos aquí, me estorba aquel arbolito. Voy a quitar los tutoriales, pero por no quitarlo, por no ponerme a quitarlo, no lo he hecho ahora mismo. Sí, sucio, lo sé. Nuevo edificio, almacén. Vale, tenemos el almacén. Ahora mismo a mí el almacén me da igual, porque realmente no voy a compartir el almacén con nada. El almacén lo usaremos en un futuro por si tenemos que ir a la mina. Podemos poner un almacén en la puerta, allí minamos, lo dejamos y no tenemos que venirnos cargados. Aunque le quite un poquito de realismo, pero para no hacerlo muy pesado, ¿vale? Porque si no haríamos el juego a lo mejor pesadito de más. Voy a equiparme la azada. Y está sucio, normal. No paro de currar, tío. ¿Ve que estoy yo solo? Ups. El bolso. Necesito cuero. Y no he cazado nada que tenga cuero. Vale, no pasa nada. Vamos a poner la trampa de conejos. Que la vamos a poner cerca de casa. ¿Necesita palitos? Vale, me pongo a recoger palitos, no hay problema. Esa setilla de cornetilla puede ser una comida para salvarnos el culo en algún momento, ¿eh? Vamos a recoger palos desde aquí. Porque estos dan mucho más, estas ramitas dan más palos, ¿vale? A recolectarlo que los palitos del suelo. Los palos del suelo dan uno, esas ramitas dan 2 o 3. Entonces con que recoja una buena cantidad de estos va sobrado, ¿vale? Y ya os digo, dejarme por ahí todos los comentarios, también la duración de cada capítulo que podríamos hacer. Creo que la duración de 1 hora va a ser exagerada. Estoy pensando en capítulos unos 45 minutos incluso, reducirlo a 30 y algo. Voy a quitar algunas cosas pesadas, ¿vale? No voy a quitar muchos detalles, por ejemplo, como cuando estamos construyendo. Quiero que todo eso se quede visto. Ese bichito. Pues eso va a tener pelaje, no va a tener... Uy, me va a atacar. Bueno, sí. Creo que me he metido en lío. Yuyu. ¿Qué has hecho, loco? Lo he matado, ¿no? Vale, vale. Uy, qué miedo me ha dado, tú. Creía que me mataba el tejón, tú. ¿Para qué te metes con un tejón? No, es para ver si tiene pieles, pero yo creo que no, que son pelajes también. O sea, cuero. Es piel, pero ¿qué tipo de piel me da esto? De piel normal, piel. No me da cuero. Vale. Pues nada, no cazamos tejones, ¿vale? No se cazan más tejones. Voy a coger unos palitos más. Terminamos de los palitos que nos faltan. Y le damos caña. Vale, eso por ahí. Necesito las pieles para sembrar eso. Así que voy a ir a... Voy a hacer alguna lanza para cazar. Y vamos a hacer la trampa de conejo que nos pide. Más que nada porque eso nos va a ir dando experiencia. Nos va a venir bien también para otras cosas. No voy a ir a hablar con Uniegos ni nada.
Esa historia, la trampa de conejos cerca de casa. Así cuando tenga que coger yo ahora comida, tenemos aquí cerca de casa. No puedo poner otra, no porque no tengo materiales, pero esta la tenemos. Y ahora nos queda sobrevivir una temporada. Voy a quitarme las misiones de pantalla. ¿Vale? Tenemos el almacén, ¿no? Vale, para la cabaña de casa tenemos que cazar algo para que nos suba ese nivel. En el diario voy a poner que esto no se marque, ¿vale? Este sí lo vamos a dejar, pero la otra no, porque la historia principal no la vamos a continuar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues buscar algún animal que nos diera pieles y que no nos mate. Perdonadme. Tengo la lanza de madera y tengo varias cositas más por aquí. Vale, pues voy a ver. Me voy a equipar la lanza de madera en el 4, por ejemplo. ¿Vale? Y vamos a ir a cazar algo. Vale, vamos a continuar. Tengo que buscar pieles. Lo vamos a ir... Tendríamos que cazar un jabalí o algo. Lo que voy a utilizar si puedo, que todavía no tengo esa habilidad, deberíamos buscar, si podemos, algunas plantas que nos ayuden. Que de hecho vamos a tirar de planta ahora, porque ahora sí vamos a tener que trabajar nosotros mismos. Voy a tirar de Janten para curarnos. Voy a comer esta manzana, que estoy algo... Bueno, debería llevar bebida también. Voy a comerme un rollito de avena de esto. Tenemos que beber agua. Tengo que plantar el manzano, pero para ello necesito la bolsita. Y para la bolsita necesito pieles. No sé si he visto alguna cacería de animales más allá de... No quiero que sean lobos, porque los lobos ahora mismo me daría la riza sin un arco en condiciones. ¿Vale? Entonces lo que voy a intentar buscar son animales más pequeños. Es que yo creo que esto de me da piel, el zorrillo. No quiero zorros, me gustaría algo más tipo jabalíes o incluso ciervo. Pero claro, ciervo con una lanza. Quizás con algunas más. Ahí tenemos uno. Voy a ver si podemos tirarle, ¿eh? Hostia, suyo. Necesita más fuerza, ¿eh? Mucho más. Ese ya se nos escapa, vale. Las lanzas de madera se nos van rodando. Me encanta la física, pero a veces te toca un poquito las narices porque se te van las cosas a la mierda. Vale. Vale, tengo que pillarle la altura a los lanzamientos, ¿vale? Porque llevo tiempo sin jugar al juego. Todavía necesitan más altura. Y aparte entiendo que esto irá mejorando, ¿no? En cuanto a fuerza. Pero bueno. Vamos poquito a poco y si conseguimos uno, pues eso que nos encontramos. Esto es mejor con arco. Los ciervos con lanza es casi imposible. Al principio lo que te recomienda es eso, cazar conejos y tal. O jabalíes que te atacan. Le hemos dado. El tema es que ese se nos ha escapado. Tendremos que mirar para ver cuál va sangrando. Lo suyo sería pillarle en la cabeza, que le hace más daño. Vale. Los vamos hiriendo y ahora iremos a por ellos. La cuestión es que nos quede un lince. No sé si daba cueros o piel. Vamos a seguir cazando. Vamos a intentar cazar un ciervo y a ver si conseguimos el cuero. ¿Conseguiremos cuero? ¿No lo conseguiremos? Bueno, lo iremos viendo. Si no, lo suyo es buscar jabalíes, gente. Si buscas jabalíes, te aseguras carne porque el jabalí te va a atacar. Otra cosa que te aseguras es que te pueda matar. Pero te aseguras que... Pues bueno. Que no se te van, que vienen hacia ti. Si no vamos agachados, nos pillan volando, ¿eh? Estos bichos. A saber cuál has herido. Mira, ya me ven desde allí. Es increíble, te ven desde una distancia brutal. Nada, el tema de los ciervos los vamos a dejar secundario. Porque yo creo que o lo bugueamos o no vamos a pillar un ciervo ni en cachondeo.
Nos pondremos a cazar. Me voy a ir a la zona de jabalíes. Vamos a cazar jabalíes, que es casi comida segura. Eso sí, con sus riesgos, lógicamente. Nadie nos va a quitar el riesgo. Pero matar ciervos a lanzazo es casi imposible. Hasta que podamos hacernos por lo menos un arco. Matar ciervos va a ser aquí por echar el ratito y divertirnos un rato. Nosotros vamos a ir hacia la zona de los jabalíes. Allí cazaremos un jabalí, tendremos comida. Más que comida, lo que busco es pieles para poder sembrar. Y una vez que podamos sembrar esos 2 arbolillos, los tenemos ahí pendientes, ya tenemos asegurado, ya no tenemos la casa, tenemos nuestra cocina, tenemos el agua asegurada. Y ahora lo que tendríamos que mirar es para continuar en las tecnologías, avanzando para tener nuestros primeros, por ejemplo, la cabaña de caza para hacernos el tal. Pues, y cazar, pues podemos subir haciendo pues supervivencia. Supervivencia nos vale con recoger frutillos, recoger madera, recoger tableritos y recoger cositas. Así que nos dedicaremos a eso, subiremos el nivel de supervivencia y nos haremos nuestro primer arco. Y con el arco ya podremos cazar nuestros ciervos, ¿vale? Yo creo que me adelanto si voy a intentar cazar otras cosas y podríamos subir supervivencia sobre la marcha recogiendo materiales que nos van a hacer falta. Y así nos podemos hacer nuestro arco. Eso sí, lo voy a dejar por aquí porque si no se nos va a alargar mucho el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que podéis apoyar mucho dándole a like o suscribiéndose al canal y dejándome un comentario porque parece ser que a YouTube le gusta que la gente ahí ponga, comente y haga cositas para que muestre el juego a más gente. Así que, el vídeo en este caso, a más gente. Así que, gente, dar un apoyito y ya sabéis que también podéis apoyar como miembros del canal o mecenas de Patreon, que eso ayuda muchísimo al canal para poder seguir mi trabajo y seguir trayendo series, seguir trayendo más juegos y más posibilidades. Nos vemos aquí en el manicomio en el próximo vídeo, ya sabéis. Hasta la próxima, locos.